Y además también estudió licenciatura en filosofía en Roma, Italia, y también la maestría de Ciencias de la Familia en el Juan Pablo II. También estudió Administración de Empresas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y máster en Humanidades y Ciencias en Salamanca, España. Bueno, él tiene un currículum enorme, admirable. También obtuvo el máster en Antropología Personalista por la Asociación Española de Personalismo con el tema de la construcción de nosotros en el matrimonio, avalado por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Marco. Actualmente, Marco también está estudiando el máster en coaching familiar en el Instituto de la Familia en Orense, España, y está certificándose en coaching de vida y con la certificación también de terapias de pareja con el método Gottman, que es un método, bueno, que también yo estoy estudiando con él y me está encantando. Y bueno, pues actualmente, aparte de que es director del Juan Pablo II, también es fundador de Trascensia Family Consulting, que es una empresa dedicada de él a dar consultoría y a la difusión de contenidos de formación. Así que si ustedes requieren alguna consultoría familiar individual o de pareja, no duden en contactar a Marco. Aquí arriba voy a dejar sus datos para que lo puedan contactar. Y es conferencista nacional e internacional en temas sobre la familia, matrimonio, educación, afectividad, sexualidad, coaching y liderazgo, perteneciendo a la red de conferencistas hispanos. Además, es autor de un libro buenísimo que se llama El Ring del Amor, 3 reglas de oro para cambiar tu matrimonio. Así que bueno, el día de hoy estamos de manteles largos por tener a Marco Lome aquí en Fundación Así. Gracias, Marco, por aceptar esta invitación. Te cedo el micrófono, la palabra. Gracias por ayudar a esta fundación que tratamos de asesorar y acompañar a familias que viven situaciones difíciles en la familia, Marco, como lo son divorcios, matrimonios en crisis, mamás solteras, y pues el abandono de hijos también nos toca ver muy seguido, desgraciadamente. Y pues creo que el tema del día de hoy está muy ad hoc a la misión de la fundación. El tema es hijos huérfanos de padres vivos. Gracias, Marco, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Karen. Gracias a la Fundación ASIP también que me da la oportunidad de tener esta invitación de compartir contenido con todos ustedes. Un tema muy importante que es hijos huérfanos de padres vivos. Entiendo la misión que tiene Fundación ASIP, que es maravillosa, y al mismo tiempo lo que quiero es crear conciencia, porque de alguna manera muchos hoy en día sufrimos el abandono de nuestros padres, del papá y de la mamá. Y a veces puede ser un abandono físico, pero a veces lo más difícil es justamente el abandono de, que tenemos de nuestros padres aún no estando físicamente. Y yo creo que ese es el gran reto y el gran problema que el día de hoy tenemos, porque a veces nos hemos olvidado, por decirlo así, dónde está nuestra labor como padres, dónde está nuestra verdadera responsabilidad, dónde tendríamos que estar preocupados en cierto sentido, cuáles son nuestras responsabilidades como padres, y es ahí donde nosotros tenemos que estar presentes como buenos padres. La pregunta es, hoy en día, ¿estamos en una sociedad de hijos huérfanos de padres vivos? Esta reflexión me ha llamado mucho la atención porque quizás hoy en día no nos hemos dado cuenta de las grandes repercusiones que podemos tener en la sociedad frente a la ausencia de una madre, a la ausencia de un padre, a la ausencia sobre todo de los dos padres, que van dejando heridas profundas en nuestra vida y que a veces ni siquiera hemos llegado a dimensionar, y que son tan importantes y tan fundamentales que es importante que tomemos conciencia de este gran tema. Yo quiero compartir algunas cosas. Hace poquito leí un libro, se llamaba La Revolución del Padre, y en este libro me llamó la atención porque salía un personaje como tema introductorio que todos quizás conocemos, John Lennon, uno de los personajes emblemáticos de los Beatles, y que también se convirtió en una figura social controvertida en su tiempo. Lo que yo no sabía de este hombre y que me llamó tanto la atención es que sufrió el abandono de su padre y el abandono de su madre. Cuando era muy pequeño, su padre era marino, tenía algunos problemas, sus padres se habían casado, quizás eran inmaduros, y al final cuando nace John Lennon,
un niño que comenzaba a desarrollarse, comenzaba a tener problemas sus padres, su madre también, y en fin, llega un momento en que a la poca edad de 5 años prácticamente se sentía abandonado, o mejor dicho, estaba abandonado, sin padre, y la madre no teniendo la oportunidad, o mejor dicho, no teniendo las facultades, no teniendo la habilidad para hacerse responsable de su hijo, prefirió dejárselo a su hermana en vez de educarlo y formar otra familia. Esto para John Lennon le resultó sumamente difícil de asimilar y también de comprender. Cuando más tarde compartía con sus compañeros de escuela en la adolescencia, siendo joven, se daba cuenta y quizás muchas veces envidiaba lo que veía en sus compañeros acerca de sus padres y el saber que estaba huérfano. De alguna manera, con quien vivía, con sus tíos, suplía algo de esta paternidad, pero esa herida en el corazón no le permitía crecer. Poco después se encuentra en este éxito, la fama de los Beatles, y entre el ambiente que provocaba esto, el sexo, la droga, la batemanía, se le salió de control. Y en una de esas conoce a una mujer. Con esta mujer tiene una relación y deciden tener un hijo. De hecho, lo tienen. Y John Lennon se había prometido que él no quería repetir el patrón que había sufrido. Él jamás sería un papá que abandonaría a sus padres. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Pues resulta que lo abandonó. El trabajo, la fama, la música, las mujeres, las diversiones, la droga, fue no solo separándose de su cónyuge, sino separándose de su hijo. Y creía que con darle el sustento y dándoles todo lo que necesitaban, era la manera en que quizás se educaba. Pero él, retraído en su cuarto, pocas veces salía para convivir, buscando muchas veces su mismo cónyuge, su misma pareja, a que se hiciera responsable de un hijo que lo buscaba y que no lo atendía. Y efectivamente, terminó con su matrimonio, pero también dejó una herida a su hijo. Poco tiempo después, John Lennon, un poco en remordimiento junto con Paul McCartney, crean esta famosa canción que hoy conocemos como Hey Jude, ¿no? Paul McCartney era el padrino de su hijo y de alguna manera fue una canción dedicada a este abandono paterno y que además John Lennon nunca podía haber superado esto que había hecho y tenía este anhelo. Pero este anhelo iba mezclado entre su herida paterna y ahora como él, como padre, como funcionaba y abandonaba. Fue algo que no podía reconciliar, que hasta el punto de que tuvo que ir a terapia para poder reconciliar su figura paterna. ¿Cómo? Sanando la herida con su padre. Después de que se encuentran con Yoko Ono, esta mujer que todo el mundo conoce acerca de su vida, tienen un hijo y él decide dedicarse, salirse de la vida pública para estar 5 años con su hijo. Poco tiempo después, él sale a la vida pública y fue asesinado en Nueva York. Todos sabemos esta historia. Pero aquí lo interesante es que solo John Lennon pudo redimirse en el momento en que supo sanar las heridas de su corazón. Caso contrario de esto, de todos conocemos la historia de Luis Miguel. Se hizo famoso por la serie y en esta serie encontramos a un personaje como extraño, un personaje en el que pareciera que todo lo mal que hay en su vida ha sido por culpa de su padre, el famoso Mickey. Y una vez preguntándole a Luis Miguel qué tan cierto era esto, él dijo, efectivamente, hoy sufro lo que mi padre me hirió. Y entonces tenemos una historia muy similar a la de John Lennon, pero ¿no será que a veces también caemos en la victimización? Entiendo que muchos de nosotros no tuvimos a los mejores padres, porque padres perfectos no existen. Quizás esperamos de ellos algo que nunca nos dieron, afecto, cariño, y quizás nos dejaron huellas heridas en nuestro corazón por el abandono, la traición, el desamor, la injusticia. Y a lo mejor esto es lo que fuimos cargando, pero cada uno es responsable de su propia vida. No porque yo me sentí herido, voy a herir a los demás. Tengo que cambiar mi vida, tengo que asumir mi vida, tengo que construirla, o sano, porque si no me voy a convertir en un victimizante. Y entonces sí, caeremos en el complejo de Luis Miguel.
Para esto me llama mucho la atención, ¿no? Esta personaje de la historia, también por nosotros conocida como Coco Chanel, que también sufrió el abandono y sin embargo es una mujer que supo dar respuesta a su propia vida. ¿Cuál es tu historia? Esa es pregunta para ti. ¿Qué tipo de padres tuviste? ¿Qué heridas tienes acerca de la relación de tus padres? ¿Cómo fueron tus padres contigo? Quizás no cumplieran tus expectativas, quizás hay heridas, quizás hay cosas que tú quisiste no haber vivido y que fueran diferentes, mucho más afectivos, mucho más cercanos, una relación de mayor confianza. Quizás esa es tu historia, acéptala, pero también sánala. No conviertas tu vida en una eterna victimización. Ser padre no es fácil. Y además, el día de hoy, cuando hablamos sobre la paternidad, resulta algo complejo, porque no solamente tiene que ver con la historia que yo he vivido y que quizás con la historia que puedo estar repitiendo, sino que también nos encontramos en unas circunstancias que podemos llamar cambios de época. Hoy es triste, ¿no?, darnos cuenta que en este cambio de época, donde hay grandes desarrollos para la humanidad, donde hay tecnología que está a favor de la salud y de pues del bienestar de las propias personas, se va corriendo entre nuestros hijos, entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños, una tragedia que llamaríamos la tragedia silenciosa, las epidemias del milenio. Ojo, no tiene que ver con el COVID, porque hoy en día todos nosotros estamos asustados por el COVID y por la cantidad de gente que muere a causa de este virus letal. Pero hay otro virus que se va metiendo como la humedad sin darnos cuenta que va destrozando poco a poco la vida de niños y de jóvenes. La depresión. ¿Quién de nosotros alguna vez pensó que como jóvenes íbamos a estar deprimidos? Eso no existía. Un joven, un niño a temprana edad, en la flor de su juventud, ¿cómo iba a estar pensando en la depresión o en el suicidio? Sin embargo, vemos, por ejemplo, aquí en Jalisco, que hay un alto porcentaje de índice de suicidio infantil. Es para asustarnos. ¿Cómo va entrando el alcoholismo, los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, y que sin darnos cuenta va penetrando poco a poco en la vida de nuestros hijos y de nuestros jóvenes? Pero quizás no nos damos cuenta hasta que viene la tragedia. Dejó de ser nuestro hijo invisible hasta que dejó de respirar. Hoy en día vivimos en una sociedad donde muchos hijos son invisibles y muchas veces también los padres preocupados por darles lo mejor, por trabajar, nos matamos trabajando por ellos para darles lo mejor, pero ¿sabes qué? A veces nos matamos superficialmente porque nos matamos sin darle lo mejor. ¿Sabes qué es lo mejor? Nosotros mismos, nuestra presencia. Y hemos caído en un mundo materialista. Yo no digo que no cubramos nuestras necesidades, pero a veces también hay que pensar en priorizarlas. ¿De qué te sirve haberle dado a tu hijo todo lo que quisiera para que no le faltara nada, para que al final le faltaras tú? De nada nos sirve. Y hoy en día quizás tenemos muchos hijos invisibles. Me ha llamado la atención un poco también el modo en que los niños conviven. Los padres, muchas veces preocupados por tantas cosas, en vez de dialogar, en vez de convivir, en vez de tener estas relaciones que antes teníamos, hemos convertido de nuestras relaciones algo virtuales. Los hemos dejado a manos de que la tecnología eduque a sus hijos. Y me ha llamado la atención este video que quisiera compartir con ustedes. When you were a kid, what did you do for fun? So we go blueberry picking, for instance. Just for keeps. But it was true. We go watermelons, plantains. I found an old sign which was big enough for me to sit on a bit of great toboggan. It was very slick, very fast. I had a few fish in my basket, and I looked up on this bluff, and here's this black bear sitting there watching me. If he starts chasing me, I'm going to keep throwing the fish out of my basket until he's gorged and they won't bother me. And what did you like to do for fun?
You go door to door, get a group of kids, and we play lots of games, hide and seek, just going out to the field playing baseball. And we built this massive forts, the kind that you can actually sit in and play in, with our friends. And it was just really wonderful. So what do you like to do for fun? Video games, definitely. I like to go on my phone, text, send email. My favorite thing to do in the world is definitely watching videos and playing video games. Those take up so much of my time. 3 hours, or 3 to 4 hours a day. Same. 5 hours straight. Just last week, I watched 23 episodes of a TV series in less than 4 days. I forget. I'm in the house. I have parents. I have a sister. I have a dog. I just think I'm in the video game. I completely get lost. I would die if I don't have my tablet. Whenever I feel upset, I'd play video games and I'd feel normal. It's really wonderful. When your daughters grow up, your great-great-grandkids, what do you think will happen if this trend continues? It's scary to think that they'll never have to leave the house. See, they grew up doing a lot of the things that I did and enjoyed, and I see what my grandsons are doing today, and it's mind-boggling. By the time they have kids, it's going to be a really different environment. I actually feel a little sad because I feel like he's missing out on what's out there in the beautiful world. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestra sociedad? Estamos teniendo cambios familiares también. El papá trabaja, mamá trabaja, los hijos van a la escuela, llegan de la escuela, a veces conviven poco con sus padres, tienen celular, tienen televisión, tienen computadora, tienen AirPods, tienen música y viven como niños ratas, encerrados en sus cuartos. ¿Quién habla con ellos? ¿Quién los escucha? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son sus sentimientos? Y estos cambios familiares hoy en día pudieran ponernos en peligro porque estamos viviendo una sociedad de hijos huérfanos de padres vivos y que a lo mejor está posible una tragedia y no nos hemos dado cuenta. Imagínate, ¿no?, lo que está pasando sobre esto, que a lo mejor si esto sigue poco a poco, en realidad tendremos una sociedad algo catastrófica, gente que poco a poco irá queriendo trabajar sus heridas, pero que se va transmitiendo de generación en generación y esto en vez de mejorar, iremos poco a poco desapareciendo. Y yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿eres un papá desaparecido o eres una mamá desaparecida? Me llamó la atención esto que hicieron en Madrid hace pocos años. ¿Eres una mamá o eres un papá desaparecido? Lo que hoy buscan nuestros hijos son a nuestros padres. Las demás cosas, la escuela, los bienes, la ropa, la comida,
sí es fundamental, pero lo más fundamental es el vínculo que se establece con el padre y con la madre. Ninguno de ellos es indiferente. Hoy se habla, yo soy mamá y papá a la vez, o hoy se habla, yo soy como una segunda mamá, no necesito de su mamá, puedo con mis hijos. No es cierto. Podrás tener elementos que puedan sobrellevar a tus hijos, pero la ausencia de uno de estos, de estas figuras, causa estragos en el corazón de nuestros hijos. Hace tiempo en Estados Unidos, una empresa de tarjetas fue a regalar a una cárcel a alguien que quisiera escribir a las mamás. Y para sorpresa de ellos, la cárcel les permitió y de repente llevaban como unas 100 tarjetas. Y quienes se formaron se dieron cuenta de que, ¿saben qué? Estaba llenísima la fila de gente que quería escribirle a sus padres. Entonces, no les alcanzaban las tarjetas, tuvieron que pedir y mandaron. Eso es para el Día de las Madres, perdón. Y luego ellos, sorprendidos, quisieron hacer esta misma actividad para el Día de los Padres. Y entonces llevaron, en vez de 100,000 tarjetas, y cuando llegaron a la cárcel, ¿sabes qué pasó? Solo 3 personas estaban en la fila. Le llamó la atención y le pidieron al director de poder hablar con cada uno de los presidiarios. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que la mayor parte de ellos tenía heridas en las figuras paternas, también en las maternas, pero a la madre era más fácil perdonar que al padre. ¿Por qué? Porque la ausencia de una de estas figuras hoy en día causa tantos estragos. La pregunta es, ¿será cierto que hoy vivimos en una sociedad de hijos huérfanos de padres vivos? Yo te digo sí. Vivimos en una sociedad de hijos huérfanos con padres vivos y en mayoría de los casos presentes pero ausentes. Eso es lo peor. O sea, entiendo que aquí en esta fundación así podemos encontrar muchas mamás que han sido abandonadas por sus esposos o por los padres de sus hijos y han desaparecido, no les han importado y le han echado todos los kilos para seguir adelante. Y eso causa mucho dolor y también mucha admiración, así como padres que sacan adelante a sus hijos ante el abandono de una madre. Pero causa más dolor saber que tu padre y tu madre están allí y tú no eres importante. Si así es difícil no crecer o crecer sin la figura paterna o materna, ¿qué o cuán difícil será haber crecido sabiendo que tu padre y tu madre estaban allí y no supieron qué hacer? Y lo que pasa es que hoy todos vivimos cargando una historia que debemos sanar. Ojo, papás, porque nos puede pasar lo mismo que John Lennon, de querer no repetir lo que alguna vez sufrimos y terminamos haciéndolo, porque en el fondo no somos tan conscientes o no tenemos la voluntad de crear una situación real. Nuestros hijos nos siguen necesitando. Tenemos más elementos, tenemos más cosas que nos pueden ayudar, pero jamás estas cosas podrán suplir lo que un padre y una madre influyen en la vida de un hijo. Lo que nosotros vivimos hay que sanarlo. Ciertamente hay que darnos cuenta que hoy en día hay una generación de padres que quieren involucrarse. Hay papás que ya se involucran en la vida afectiva y educativa de sus hijos. Hay mamás que se involucran también en otras cuestiones de sus hijos, incluso en cuestiones públicas y exteriores. Siempre salvaguardando que lo que una madre aporta a un hijo se enriquece con lo que un padre aporta a un hijo o hija. Anteriormente, a ti y a mí posiblemente nos tocó vivir otra generación, la generación que era la generación silenciosa, donde tu papá hablaba y punto, se hacía, no había más. Vamos con la abuela y todos se subieron a la camioneta y vamos a la abuela. Hoy en día quizás la sociedad ha cambiado. Hay padres que entran más en diálogo con sus hijos. Y aunque muchos ven ciertos riesgos, yo veo una cosa positiva. El diálogo es fundamental en nuestros hijos, porque también les enseñas a responsabilizarse de sus propias acciones. Hoy pueden dialogar, hoy pueden proponer sus consecuencias positivas y negativas. Y hoy es cierto, hay muchas personas, hay muchos jóvenes, hay muchos matrimonios, hay muchos nuevos padres que quieren tomar conciencia y quieren ser buenos padres, pero no saben cómo. Nadie te enseña a ser padre. Ninguno de nosotros tuvimos en la escuela una clase que dijera, clase materia 1, ser padres. Parte 2, ser papás de adolescentes. Nadie, absolutamente nadie. Nos enseñamos a ser padres en la marcha. Somos padres cuando engendramos un hijo, pero a la tarea de hacerse padre
requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, requiere de conocimiento, requiere de formación. No es una tarea fácil, no, para nada, pero se requiere sobre todo de un sentido sobrenatural. ¿Para qué eres padre? ¿Para proyectarte a ti mismo? ¿Para que los demás te alaben? ¿Para que seas tú el primero o lo haces por amor? Una cuestión de donación, una cuestión de querer cambiar la sociedad a través de tu hijo dándole lo mejor. La primera cosa que yo quisiera compartir con ustedes en esta reflexión son 3 pasos. Primero, ¿cómo es esta sociedad de hijos huérfanos? Segundo, ¿qué cosas hay que cambiar como padres? Y tercero, algunos tips que quiero compartirte para cambiar de una sociedad huérfana a una sociedad viva. Lo primero, describir brevemente qué tipos de hijos tenemos respecto a qué tipo de padres tenemos en esta sociedad de hijos huérfanos. Y entonces hoy nos encontramos con esto que se llama el síndrome del emperador. Antes el centro de la casa eran los padres de familia como jerarquía. Son los cónyuges y luego los hijos, prioridad. Y los cónyuges se ponían de acuerdo en solidaridad parental para poder educar adecuadamente a los hijos. Hoy resulta que la cosa ha cambiado. El centro de la casa es el hijo y a él hay que alabarlo. Y entonces se sucede un tipo de actitudes que quizás hoy en día ponen en peligro no solamente la educación de los hijos, sino también posiblemente el bienestar de nuestra sociedad, porque qué tipos de hijos vamos a dejar a nuestra sociedad. Una vez vi una imagen que me llamó mucho la atención y ponía 1970 y se veía una maestra detrás de la maestra, los papás y la maestra regañando al niño por sus malas calificaciones. Y después ponía 2020 y entonces se encontraba la maestra y de enfrente a la maestra el niño y detrás del niño a los papás y los papás y el niño acusando a la maestra. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de papás tenemos cuando el centro de atención es nuestro hijo y queremos que no sufra? No queremos que sufra lo que yo sufrí, no queremos que carezca lo que yo carecí. Y entonces te estás enfocando solamente en darle aquello que tú no tuviste, pero eso tampoco significa que tu estilo parental mejore. Hoy en día padres apanicados, ¿sí? Padres que tienen miedo a sus hijos. Pánico porque tienen miedo a crear traumas y renuncian a educar. Y a veces no toman la responsabilidad y tienen miedo incluso a corregirles y darles consecuencias de sus acciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos padres se convierten también en padres blandos, miedos a ejercer autoridad y herir la autoestima de sus hijos. Padres indulgentes, permisivos, que dejan que los niños gobiernen el mundo y sean quienes pongan las reglas. Y se olvidan que la autoridad da seguridad y la autoridad muchas veces queda a cargo de los propios hijos. O padres que se convierten en cajeros automáticos, enfocados solamente en el tener y no en el ser. Que no les falte nada, pero al final les falta lo más importante, que es la formación del corazón, la formación del carácter, la formación de la afectividad, la formación a través de la carencia. Y esas cosas se van perdiendo. Y hoy en día también hay otro tipo de papás de esta sociedad huérfanos, que yo le llamo los chavorrucos. Son aquellos que quieren ser amigos de sus hijos porque no quieren ser papás, les da miedo ser papás, mejor que me trate como uno de sus amigos. A ver, es bueno tener una buena relación de amistad con tu hijo, pero nunca te olvides que eres papá. No dejes a un lado tu autoridad que se te da desde el momento en que tú decidiste ser padre. Y a veces pareciera que los niños son los propios adultos. Los encontramos a los papás que están tan conectados, pero son padres distraídos digitalmente, totalmente desconectados de sus hijos. Hace poquito vi una estadística donde pensábamos que en este tiempo de COVID-19 los que más iban a estar conectados en las redes sociales iban a ser los hijos. Resulta que no, que son los adultos. Y entonces yo me pregunto, en ese tiempo que es de contingencia, donde deberíamos establecer relaciones de convivencia que habíamos perdido por la virtualidad, la estamos perdiendo todavía más, porque ahora que los tenemos frente a frente, seguimos siendo un mero holograma.
como un tamagotchi, como si ni estuviera. Son padres consentidores, desentendidos totalmente a través de las cosas que hacen sus hijos. Son exitocéntricos. Es más importante mi éxito profesional porque eso le dará seguridad a mi hijo el día de mañana, que crezca con un patrimonio bien. ¿Y de qué te sirvió? ¿Tú sabías que la edad más importante para educar a tus hijos es desde los 0 a los 8 años? ¿De qué te sirve que ya después, cuando él tenga 24 o 25 años, quieras estar con él y resulta que él ya no quiere estar contigo? Y por esto exitocentrismo, existen también padres que son ocupados, donde le dan más prioridad al trabajo, a los amigos, a la socialidad, a la socialité, y se olvidan de las preocupaciones de sus hijos. Y como luego les llega el remordimiento, se convierten en sobreprotectores. Por lo tanto, hoy nos encontramos en una sociedad de hijos huérfanos de padres vivos, porque padres que no educan, hijos que no maduran. ¿Cómo son los hijos de esta sociedad huérfana? De estos padres que están apanicados, blandos, consentidores, sobreprotectores, cajeros automáticos, chavorrucos. ¿Cómo son? Pues son niños, jóvenes autoritarios, prepotentes, donde se les nota la ausencia de apego y afecto a sus papás, tienen poca responsabilidad, se convierten en apáticos y exigentes, berrinchudos y caprichosos, carentes de hábitos, buscan el mínimo esfuerzo, quieren todo rápido y sin fracasos, en el mundo de la inmediatez, ahorita. Y si son hijos de padres exitocéntricos, por lo tanto, también son egocéntricos, solamente están pensando en sí mismos. Creen merecerlo todo sin ganárselo o ser responsables de obtenérselo porque todo se los da sin saber que lo que tiene valor requiere de conquista, de lucha, de esfuerzo. Y a veces solo basta hacer un berrinche y inmediatamente tienen al papá, al abuelo, a la mamá que quiere complacerlo. ¿Sabes qué? Este tipo de hijos se convierten en inseguros, vulnerables, intolerantes, pero también esto les da grandes riesgos. Riesgos de ser prepotentes, ni reyes sin tenerlo, ninis que ni estudian ni trabajan. Se convierten en tiranos, pero en el fondo también solos. Porque tienen un vacío en su interior que han querido llenarlo por fuera, por las redes sociales, por todo, carnal, poder llamar la atención, pero a veces aún estando frente a un extremo, están solos, sin identidad. Dime tú, si estos niños no son proclives o no están a la deriva de caer en esta tragedia silenciosa, el suicidio, la desaparición, ser invisibles. Esta es la sociedad de los hijos huérfanos. Pero claro, no me quisiera quedar yo solamente como en algo negativo, ¿no? Mostrar qué tipo de papás hay, sí, Marco, pues ya tomamos conciencia, ok, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es donde viene la propuesta. Pero antes de irme a la propuesta, quisiera analizar, que tú y yo, mejor dicho, analizáramos qué estilo de padres tenemos. Educar un hijo resulta ser un compromiso y un riesgo. El compromiso es de yo darles lo mejor a través de valores, formar, pero también un riesgo porque contamos con su libertad. Pero al menos que de tu parte no quede esto. Yo les di todo el afecto que se merecían y además fui un padre exigente que por amor les ponía límites. Otra cosa es que ellos de grandes lo que quieran ser. Pero al menos tú tienes esta responsabilidad de haberlo hecho. Muchos de nosotros quizás nos tocó vivir en una sociedad donde antes el modo de gobernarnos era a través de las chanclas o del cinturonazo. Yo tengo varias heridas de guerra, diría yo, cicatrices de guerra de mi madre. No, ella era la única manera de quitarnos el estrés, la chancla o el cinturón. Y cualquier berrinche también. Yo recuerdo y le cuento mucho a mi madre, un poco con gracia, que cuando ella sacaba el cinturón, yo de repente me daba tanto miedo que me escondí en un lugar donde ella no pudiera sacarme, ¿no? Debajo de la cama, de un ropero. Y recuerdo que mi madre me decía, Marco, si no sales a la cuenta de 3 te va a ir peor. Pues bien, nunca supe que era lo peor. Y le digo, mamá, bendito Dios que siempre salía antes de las 3.
porque no sabía. Fue una forma de educar de antes, porque no había tanta información, no había tanta formación. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta que los golpes no entran los valores. A golpes no educas, eso dáselos a los animales. Se educa desde el corazón, sí, con la exigencia, pero también con el afecto, en el sano equilibrio, en el diálogo. Hoy vivimos una sociedad de diálogo. Lo único que hacemos a través de los golpes es cerrar y herir a veces sin darnos cuenta de lo que puede suceder. A mi hermano también le dieron con la chancla y el cinturón y él ha pasado momentos muy dolorosos de sanación. Yo diría, ay, qué exagerado. Pero no, es que cada persona somos diferentes. Y efectivamente antes se decía, ¿no? Que a golpes y a sangre la letra entra. Pues no, la educación no es así. Nos damos cuenta que los hijos son un don y que por algo también tienen racionalidad y tienen voluntad y ya es más fácil formar a través de allí que a través de golpes. Lo único que haces es cambiar un comportamiento, una conducta, pero a veces eso no significa que cambies una convicción o que cambies un corazón. Por lo tanto, quiero ofrecerte unos pilares que para mí son fundamentales de la educación parental y que nos van a servir para vacunar esta sociedad de los hijos huérfanos de padres vivos. ¿Cuáles son estas dos coordenadas? Son dos. Lo importante para los padres, no puede faltar en la vida de los padres. Si tú que me estás escuchando, ¿te hace falta esto? Bueno, indícalo. Oye, Marco, ¿qué pasa si yo soy madre soltera? No importa, tú puedes establecer estas dos coordenadas y trabajar con tus hijos. Oye, Marco, yo también soy soltero y su papá no me hace caso y no tal. Invítalo a escuchar esta conferencia y hazle ver la importancia de tener claras estas coordenadas. Lo que a un padre jamás le puede faltar es afecto. ¿Qué significa afecto? Significa amor. Es establecer correctamente el vínculo del apego. La madre lo tiene desde el momento en que gesta al hijo, pero el padre también. El hecho de que esté allí presente en ese momento grandioso que descubren ser padres y acompaña y habla y cuida a su cónyuge y platica en el vientre de su madre a su propio hijo y comienza a establecer una conexión emocional. Es una presencia, digamos, externa, pero una presencia activa, no pasiva. Colabora en el modo en que ama a su cónyuge, el afecto. Y la presencia es fundamental en la vida de nuestros hijos, sean pequeños, sean jóvenes o incluso también de casados. Estar presente. Y presencia quiere decir física, hay que estar. Oye, Marco, el trabajo, sí, entiendo el trabajo, pero no te olvides de que el poco tiempo que estés en casa, ese poco tiempo también lo hagas de calidad. Y que entre más tiempo pases con tu hijo, créeme, no te vas a arrepentir. Es invertir a largo plazo. Pero también es la presencia emocional, que estés disponible para ellos. De nada sirve que tú estés en casa y que tú estés ahí todo el tiempo, como ahorita, y que tu hijo llegue, tú no estés, que no te importe, qué siente, qué vive, qué piensa, cómo le va, no te importa nada. Y cuando él se acerca, tú dices, no, ahorita no me hables, estoy ocupado. ¿De qué sirve? ¿Es tener un saco de patatas nada más? La presencia física y emocional es importante. Esto implica tiempo, el afecto implica disponibilidad, implica aceptar a nuestros hijos como son. No son proyecciones nuestras, cada hijo es diferente, cada uno es cada uno con sus cadenadas. Acéptalo, conoce sus habilidades, conoce sus virtudes, conoce sus vulnerabilidades. Acéptalo, quizás no va a cumplir tus expectativas porque es otro. Y esto implica atención, implica implicación en la vida de tus hijos, en lo académico, en lo afectivo, en lo social, en lo espiritual. Implica reconocer lo que hace bien, no solamente corregir lo que hace mal. Implica diálogos e implica sobre todo demostraciones de afecto, besos, abrazos, sonrisas. Papás varones sobre todo, fundamental. Abracen, besen, díganle a sus hijos te quiero mucho. No es cursi, no es de mujeres, no es de mamá, es también de una facultad que ayuda y fortalece la seguridad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Diles que los quieres. El juego,
como una manera de que el papá está allí y que además les enseñas y preparas también a su vida exterior. El juego de la madre se hace de una manera diferente como el juego del padre, a saber diferenciar y que esto fortalece también la identidad sexual. Si tú tienes el afecto, por lo tanto, la exigencia cobra sentido. No puede haber exigencias si antes los hijos no se sienten amados. El hombre para ser feliz necesita amar y ser amados. Exigencia. La exigencia es una respuesta de amor. Y por eso, tú como papá eres autoridad. No delegues tu autoridad. Y eso implica que tengas que poner normas, límites, consecuencias positivas y negativas. E incluso establecer diálogo con tus hijos dependiendo de la edad de cada uno de ellos para que ellos mismos incluso en su madurez puedan poner las consecuencias positivas y negativas y te evitarás muchas peleas porque ya no es injusto el papá que me pone el castigo, sino soy yo quien elegí la consecuencia y me amarro. Los hacemos responsables. Las normas y límites deben de estar de acuerdo a la etapa en que cada niño está. No es lo mismo las normas y límites que tiene un niño de 2, 3, 4, 5 años a un adolescente, a un joven de 21. Eso se requiere de diálogo, de ponerse de acuerdo con los cónyuges y buscar siempre el bien. Oye, Marco, mi esposo y yo estamos separados. Muy bien, puedo entender que tengan dificultades, a lo mejor no hayan tenido un fin feliz, pero lo que no pueden hacer es desgastar la vida de sus hijos. O se unen en equipo para cuidar a sus hijos, o simplemente van a destrozar la vida de sus hijos. Y tienen que ponerse de acuerdo, no andarse peleando. A veces se desquitan con sus hijos y el que sale perdiendo son los hijos. Implica orden, implica disciplina, implica supervisar a los hijos, no dejarlos indiferentes, implica confianza, implica estimular, implica descubrir sus talentos. Estas coordenadas nos van a ayudar a descubrir qué tipo de padres somos. Y yo digo que hay cuatro tipos de padres que hay que identificar. Primero, el permisivo. ¿Quién es el permisivo? Es el padre que tiene mucho afecto, pero poca exigencia. Le hacen falta reglas, normas. Luego encontramos al papá que es muy virtuoso, es el virtuoso que tiene mucho afecto, pero también es exigente. Y las exigencias las hace conocer a su hijo por parte del amor. Ese es el ideal, a lo que tendemos. Y es ahí a donde yo los quiero llevar. Porque a lo mejor puede ser un padre indiferente, ni exigencia, ni afecto, o un padre autoritario en el que es poco afecto y mucha exigencia, como si vivieras en una escuela militar. Yo te pregunto a ti, papá que me escuchas, mamá que me escuchas, ¿qué tipo de padre eres? ¿Eres permisivo? ¿Eres indiferente, autoritario? No te preocupes, si lo eres, creo que hay un camino, el de la virtud, y es a donde yo quisiera que compartamos. Pero antes veamos un video para identificar los estilos educativos. Aquí posiblemente tenemos un tipo de padre permisivo y indiferente. Son padres que no ponen reglas y que quizás la vida de ser padre se la toman a juego, no como una responsabilidad, no como una tarea o como un don. Veamos ahora otro video. ¿Qué tipo de padre será este? ผมอยากเป็นเวลาแม่ผมเวลาที่จะบอกลูกผมว่าเขามากที่สุดในโลกอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้
อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษอย่างที่ผมบอกผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมอยากไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ A veces podemos ser padres autoritarios, padres ausentes en la vida de nuestros hijos y que a lo mejor sea demasiado tarde para decirles y expresarles cuánto le amamos. Esto es lo más difícil. Podrás no tener reglas, pero si tienes afecto, tu hijo es rescatable. Pero si no tienes afecto, tu hijo está en un gran riesgo. Quizás tú te encuentres aquí. ¿No crees que es hora como de repensar si es lo que tus hijos necesitan? Porque los tenemos muy poco tiempo. ¿Qué quieres dejar en tu hijo? ¿Una huella o una herida? ปุยฝ้ายคือความมหัศจรรย์แรกในชีวิตผมวันแรกที่เห็นเธอผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรักและดูแลเธอตลอดไปใจเย็นนะเดี๋ยวขอโทษ ยังไม่เคยเห็นสัญญาณในวันนั้น Este es el tipo de padre virtuoso, el que no olvida su promesa de amarlos. Claro que el papá era muy exigente, le demostraba cariño, pero así que cuando sale embarazada su esposa le dice, no seas dura con ella. Y él lo primero que pensó era darle una cachetada como si lo hubiera defraudado. Sin embargo, no le dio la cachetada, la abrazó. Nuestros hijos son vulnerables como tú y yo. Y podrán caer. Y aún en la caída, no los dejes de amar, aunque te duela, porque quizás es cuando más lo necesitan. Ámalos. Pero eso no quiere decir que no los hagas responsables de sus consecuencias. Siempre hazlos responsables de sus consecuencias. Lo que tenga que afrontar, sea negativo o positivo, pero lo que jamás puede faltarle a un hijo es la disponibilidad y el afecto y el amor de una madre y un padre, aun cuando la consecuencia sea dolorosa. Acompañarlos en el amor sin dejar de exigir. Eso es la virtud. Te pregunto a ti, ¿qué tipo de padre o madre eres? Porque a lo mejor podemos estarnos lamentando, oye, yo no tengo a mi esposo, abandonó a mi hija, a mi hijo, o yo no tengo a mi
a mi esposa, a su madre de ellos, abandonó. Y a lo mejor te estás perdiendo en la queja y no estás recapacitando en quién eres tú, qué es lo que tienes que hacer por tus hijos para al menos desarrollarlos de la mejor manera, darles lo que más necesitan, que es amor, que es límites, que es exigencia. El resto posiblemente podrá sanarse de muchas maneras, pero no puede faltar de ti. Hay gente que se queja y es peor como si no estuviera. ¿Qué hay que hacer? Y yo creo que lo más importante es la respuesta. Quisiera darte algunos 10 tips para poder educar una sociedad de hijos vivos de padres amorosos. Primero, haz equipo. Haz equipo con tu cónyuge. Platica. Ponte a pensar, oye, si tu esposo no está haciendo lo que debería hacer y sus hijos cada vez se alejan de él, se desconectan con él, o su mamá o quien tú sea, platica con él. Dile, oye, vi este video y siento que tú esto. Me siento abandonada, me siento sola en la tarea, mis hijos se sienten tristes, les haces falta. Tenemos que hacer equipo. Y equipo implica que debe haber una sana comunicación. Y el modo en que los hijos aprenden a amar es a través de los cónyuges. Amarse y entrar en relación de diálogo y acuerdos para que estén en sintonía y no mandar mensajes diferentes a los hijos. Oye, Marco, yo estoy separada, divorciada, no conozco a mi muy bien. Entonces, si no está el padre o la madre presente, hazlo tú. Tú eres el equipo. Tú eres quien asume las riendas de tus propios hijos, no tu papá, no tu mamá, de los que tienen los hijos con los abuelos, ni el vecino, ni él es tú quien asume este compromiso. Y si el otro que está divorciado, separado, lo que quiera, no quiere colaborar, hácelo ver constantemente. No pueden ustedes sacar sus heridas y desquitarse con sus hijos. Tienen que pensar por el bien de sus hijos, empezando con la coherencia, empezando con los sentimientos. 2. Convivir con ellos. Tenemos muy poco tiempo para estar con ellos, para conocerlos, para saber cómo son, tener actividades juntos en familia. Y no quiere decir que nos la pasemos viendo una película, sino salir al parque, salir fuera de la ciudad un día, jugar juegos de mesa, también sacarlos de su mundo del streaming. Nuestros hijos nos demandan tiempo. Hay que estar con ellos. La convivencia es sumamente fundamental para aprender con ellos también a dialogar. Dialogar con ellos, saber qué es lo que sienten y necesitan, que aprendan a expresar lo que piensan y lo que necesitan, porque yo también como padre les he enseñado a hacerlo. No tener miedo de decir, oye hijo, me siento cansado, me siento triste, que me pregunten por qué y hacerles ver por qué de mis sentimientos. Que no somos de palo, que necesitamos también a veces llorar, reír, lo que tú quieras, pero que conozcan nuestro mundo interior y nosotros somos el modelo para que ellos después también aprendan en una relación de confianza y de diálogo a expresar sus sentimientos y sus necesidades. Qué triste a veces a los padres que batallan con sus hijos porque no quieren hablar con ellos, pero que no establecieron una relación fuerte, afectiva de diálogo. ¿Cómo quieres que hablen contigo en la adolescencia si nunca te preocupaste por ellos? 4. Formar la voluntad y el carácter. Esto implica que a través de la cultura del esfuerzo tenemos que enseñarles que las cosas a veces se alcanzan con paciencia y a veces también a base de esfuerzo y perseverancia. No todo es inmediato, las cosas buenas se necesitan y para eso hay que establecer límites. Eso implica decir no muchas veces, mostrándole el sí, pero también se tiene que decir no. Formar entre lo que quieren y lo que necesitan. No todo lo que quieren es lo que necesitan, como le pasó a este niño que quería un iPad. เกมเยียบเลยเอานะนี่ซื้อให้ใครครับให้ลูกกี่ขวบแล้วครับ5อีก7 ปีพี่ค่อยมารับนะครับยังไง13 ปีเป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตครับในช่วงที่เขายังเล็กอยู่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ได้รู้ถึงความอบอุ่นความรักตอนที่เขาจะกลายเป็นคน
Ojalá que todos los hijos respondieran así cuando le dices no, ¿no? O sea, es otra cultura, en la nuestra no. Yo a muchos papás les digo, oye Marco, es que cuando le digo no, mi hija hace un berrinche y azota la puerta y se enoja. Claro, es normal, ¿sí? Yo no he visto a ningún adolescente que cuando un papá le diga no, diga, gracias papá, qué padre por ponerme límites. No, absolutamente no. Es parte de nuestra vida aprenderles a decirles no por amor, porque detrás de ese no hay un sí. Respetar roles. Enséñales que tú eres el padre, tú eres la madre, no ellos mandan. Y no porque lo digas tú, sino porque estás buscando un desarrollo adecuado para que un día de mañana ellos alcancen con su responsabilidad a ser dueños de sus propias vidas. Dales responsabilidades. Enséñales a ser responsables de sus actos. Que ellos mismos, a través de la frustración o la equivocación, aprendan de sus errores. Que no toda caída será mamá y papá para levantarlos. Enséñales a desarrollar la resiliencia. Importante, porque el día de mañana será la manera en que van a poder afrontar los desafíos de la propia vida. Ante cualquier dificultad, ahí está mamá ayudándoles. Eso no ayudará a que tus hijos maduren. No ayudará en absoluto. 7. Enseñar responsabilidad social. A mí me ha llamado la atención un poco esto porque hoy en día se ha perdido la educación. Pocas personas te dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, con permiso, por favor, perdón. Vivimos en un mundo frío. No sé si ustedes alguno han leído el libro de Momo, de los hombres grises. Cero sentimientos. Hoy vivimos en la cultura de los oídos tapados porque todo el mundo va escuchando música y es una cultura de la indiferencia que hemos perdido la responsabilidad social. Solo estoy centrado en mí mismo. Y no, hijo, tu hijo no se centra en ti, se centra, hay más y hay que tener responsabilidad social. Edúcalos en la donación. Y la donación implica muchas veces en que aprendan en la casa a ser responsables y que tienen que dar algo de ellos para favorecer la casa. Te toca limpiar platos, te toca recoger tu cuarto, te toca limpiar aquí, te toca sacar la basura, en fin. Enséñalos a que tienen que dar algo de sí en la casa, que no todo solo es recibir. Enséñales a través de la donación esta oportunidad de salir de sí mismos para que no se conviertan en el centro de atención. Edúcalos en la presencia. Papá, mamá, sé lo difícil que es estar con ellos, pero inviértele tiempo en lo más importante porque quizás más tarde lo puedes lamentar. Y nunca te olvides de demostrar amor y afecto. Eso jamás se puede recompensar. No se suple con nada. Déjalos, ámalos como son. Cada uno es cada uno con sus cadahunadas. Acéptalos, respétalos, ámalos. Porque es la verdadera escuela de la autoestima. Es la verdadera escuela que les dará seguridad. Es la verdadera escuela que les enseñará a respetarse y respetar a los demás. Es la verdadera escuela en que se sentirá aceptado y créemelo, en la vida pocos problemas acerca de esa autoestima si tú lo sabes valorar. Es decir, que para cambiar esta sociedad de hijos huérfanos, lo único que nos falta es tomar conciencia de lo que implica amar. Ama. Ama a tus hijos en el afecto, en la presencia, en el diálogo, en el reconocimiento, pero también ámalos a través de la exigencia, de las normas, de los límites. Termino con este video. Siéntese, por favor. Coloque su mano derecha sobre el pañal. ¿Cuántos años tiene? 33, 38, 28, 27, 50. Diariamente, ¿cuántas horas se dedica al trabajo? 9 horas. Aproximadamente 12 horas, de 8 a 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido, introvertido.
Era extrovertida. ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? Hace 2 días. No recuerdo. ¿Cuál era su escondite favorito de niño? Debajo de la cama. El garaje de la casa. ¿Le gustaba saltar encima de la cama? Sí. Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaban. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No. El poderme enrollar en una sábana y balancearme con si fuese una mano. ¿Le gustaba hacer travesuras? Muy poco. Bastante. Algunas. No. Ahora no. ¿Cómo le decían de niño? Gordo. Charlie. Steffi. Eric. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí. Yo no puedo creer. Ámalos. Ámalos ahora que los tienes. Oye, Marco, mis hijos ya están grandes. ¿Qué hago? Prepara, sana, ámalos. La familia es el lugar donde aprendemos a amar y a ser amados. No hay nada que pueda suplir el amor de un padre y de una madre. No hagamos de esta sociedad una sociedad de hijos huérfanos de padres vivos. No hagamos de esta sociedad una familia donde los hijos estén vivos y los padres sean amorosos. Hasta aquí termino y dejaré espacio, Karen, alguna pregunta. Tienen mis datos, quizá esto salió aquí, pero si alguno quisiera por ahí contactarme, con todo gusto podrá hacerlo desde, estas son mis redes sociales, o si no, ahí está mi correo. Bien, adelante, Karen. Tenemos todavía unos 4 minutitos. Marco, muchísimas gracias. Me encantó tu presentación. Todo el mundo estuvo ahí constantemente viéndote, más de 50 personas en vivo, más todo lo que se va a compartir. Gracias por explicarlo con tanta misericordia, con tanto amor que lo preparaste, pero también con toda la verdad del mundo, de cómo tienen que ser las cosas. Y me encanta lo que dijiste al final, que podemos reparar. Nunca es tarde para corregir, nunca es tarde para hacernos presentes, porque habrá papás que digan, abandoné a mis hijos en la infancia y ahora ¿cómo le hago? Pues bueno, mientras hay vida hay esperanza y siempre es bueno hacerse presentes y reparar. Y pues los que están todavía chiquitos, los bebés, los niños, pues no dejar pasar más tiempo. Y como tú dices, la mejor herencia que les podemos dejar es nuestro amor. Ahí la autoestima es donde realmente la sana autoestima se gesta. Entonces, gracias, porque ahora que se aproxima el Día del Padre, creo que es de mucho provecho esta conferencia. Había por ahí algunas preguntas donde decía que, bueno, Scarlett Álvarez decía cómo se puede hacer cuando por cuestiones de trabajo no puedo pasar tanto tiempo presente con mis hijos. El poco tiempo que tengas, dalo con amor. Ellos sabrán hacerlo, pero siempre que tengas un espacio en tu tiempo, dale prioridad a tus hijos. Entiendo que muchas veces buscamos también nosotros tomar nuestro tiempo, nuestro aire, pero eso quizás después lo vas a poder tomar. Ahorita dedícalo a tus hijos y el mayor tiempo que pases con ellos, hazlo. Y además, siempre que llegues a casa, pregúntales acerca, no de qué hicieron, sino cómo se sienten, qué necesitan, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones. Que te sientan una madre disponible, un padre disponible para ellos en cualquier momento, que ellos sepan que cuentan contigo. Tendrás que tener más herramientas para supervisar también su formación, porque posiblemente estén siendo educados por alguien que a lo mejor tú desconoces, a lo mejor por ahí también se te puede meter la humildad y posiblemente la tragedia silenciosa. Gracias, Marco. Y bueno, pues salieron varias preguntas. Sé que casi no tienes tiempo, tienes otra charla. A ver, a lo mejor una más. Dice, ¿cómo fomentar la responsabilidad en chavos de 15 años? Esta pregunta va a ser Rosa Carlos. Y Gloria Pérez, ¿cómo podemos desaprender todos los vicios y malas actitudes que tenemos como padres? Ya está. Para desaprenderlos tienes un camino que yo te he mostrado.
lee, hay muchos libros acerca de la paternidad responsable, ¿no? Hay uno de Rosa Barroso que se llama Edúcalos con amor o No ser padres duros para tiempos duros de Amaya. Entonces, hay varios libros que pueden ayudarte, investiga conferencias como esta y o sea, pide perdón. Pero pedir perdón también es parte de la paternidad, ellos somos responsables. Pide perdón y trabaja, quita aquello que tú sabes que has herido y comienza a dar lo que necesitan, lo que tú necesitas. Y quizás muchas de estas cosas también tú necesitas sanar. ¿Cómo responsabilizar a un hijo de 15 años dándole responsabilidades? Eso no es una tarea fácil. Necesitas muchas veces quizás de alguna ayuda de algún profesional, un familiólogo, un consultor familiar, etcétera, pero igual no es tan difícil. En el que tú le des una responsabilidad, el primer día no lo cumplirá, el segundo día no lo cumplirá, pero que haya consecuencias. Las responsabilidades no se pueden formar si no hay consecuencias y si no les designas algo. Entonces, que asuman la consecuencia y que vayan. Y ahí a veces se puede meter una paradoja. En vez de que tú estés reclamándole por qué no hace las cosas, felicítalo cuando sí las haga, ¿no? Y entonces también es cambiar un chip totalmente diferente, donde a veces los hijos se sacan de onda. ¿Cómo ya no funciona así? Pues ya no. Pero bueno, eso sería algo breve. Gracias, Marco. Pues bueno, contacten a Marco ahí en sus datos que puso ahí. Yo les dejé su página de Facebook aquí porque él es coach, terapeuta familiar, de pareja y también individual. Y bueno, pues él es un excelente familiólogo con una trayectoria impresionante. Entonces, acerquémonos a personas como él, preparados, católicos, que de verdad nos van a ayudar a sanar heridas, porque todos tenemos un niño interior, y a ser mejores padres con nuestros hijos. Es el reto, porque es nuestra más grande misión, antes que cualquier otra vocación que hagamos, el dejar a unos hijos bien preparados y llevarlos al cielo con la mejor versión de ellos. Yo creo que es lo mejor que tenemos que hacer como padres de familia. Es la mejor misión que tenemos. Definitivamente, yo por eso les invito también a que conozcan mucho más de Fundación ASID. La verdad es que es una buena iniciativa, porque todos necesitamos ayuda y aparte nos da también la plataforma para tener este tipo de herramientas, con conferencias, etcétera. Y obviamente pues también el Instituto Juan Pablo II se dedica justo a esto, a formar personas para mejorar matrimonios y hacer familias sanas. Hay muchas actividades, tenemos maestría en ciencias de la familia, licenciatura en desarrollo humano y familiar, tenemos diplomados, ahorita uno de tanatología, uno de teología del amor, y justamente también tenemos conferencias gratuitas. Justo el día de mañana, para quien esté interesado, daré una que se llama Ser papá es cuestión de hombres. Esto va para los varones. Pueden estar las esposas, pero así que, oye, yo no tengo qué hacer con mi esposo, mándamelo mañana a mi conferencia que la daré a las 7 de la tarde. Puedes meterte al Facebook del Juan Pablo II Plantel Guadalajara e inscribirte por ahí o a través de esta página que estaremos transmitiendo. Así que nada, Karen, mil gracias y felicidades por esta bonita labor de Fundación ASID. Pues es un proyecto de Dios, como siempre lo digo, de la Virgen, y gracias a ti, personas como tú que aportan su granote de arena, podemos seguir formándonos como sociedad con contenidos de valor. Y gracias a los que se conectaron, porque eso habla muy bien de ustedes, que se están formando y buscando contenidos que de veras nutren el cuerpo y el espíritu y el alma. Gracias a todos. Métanse a www.fundacionasif.com para que conozcan un poquito más de la fundación, como saber cómo pueden ayudar a mamás solteras o cómo pueden ser también ayudadas. Y también a los hombres ayudando, con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos, Marco, Dios te bendiga. Gracias, Karen, igual. Que compartan el programa a todos para que más personas les lleguen. Saludos a Katia Schultz, Silvana García, Rosa Carlos, Güera Martín del Campo, Angélica Guillemí. Bueno, son muchísimas personas que nos sintonizaron. Carla Viviana González, Paco Covarrubias. Gracias. Un abrazo, Marco. Dios te bendiga.